no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que en otras palabras dice que si nuestro Evangelio está encubierto, o sea que si yo no hablo del poder de Cristo, del poder del Evangelio, si yo no te hablo a ti, que tal vez tú no conoces al Señor en este momento o estés pasando por alguna trayectoria, usted va a seguir sin entendimiento, está encubierto el Evangelio. Pero por eso hoy en esta noche estamos aquí para hacerte ver que realmente hay un Cristo de poder. Hay un Cristo que ha levantado, hay un Cristo que me ha levantado a mí, a cada uno de los que nos está escuchando. Porque aunque usted no va a una iglesia, porque aunque usted no ha profesado aceptar al Señor con su boca y decir, sabes que Cristo es mi Salvador, Cristo murió por mí, aunque usted todavía no ha hecho eso, usted que me está escuchando, usted tiene un testimonio en la cual Dios está trabajando en estos momentos. Así que hoy es un día bien importante. Yo quiero que nos llames, si puedes, en este momento al 856-696-7111. Estamos esperando para orar por ti o para escucharte la grandeza de Dios en tu vida. Sí, queremos también acordarle, acuérdense que estamos en el internet, ya puede usted comunicarse en el sistema Testimonios Poderosos, porque todos tenemos un testimonio en Facebook. En Facebook, alabado el nombre del Señor, así que usted puede conectarse, ya el internet está trabajando, o sea, todo, él te puede sintonizarnos como antes nos sintonizaba. Estamos ahora, está entrando muy clarito, alabado el nombre del Señor, así que aproveche www.mzradio.com, alabado el nombre, www.mzradio.com, usted puede comunicarse y ¿verdad? O escucharnos por ahí, alabado el nombre de Jesús. Así que vamos a orar, Padre Santo, y bueno, te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Delante de tu presencia estamos creyendo y confiando que tú eres real y que verdadero. Glorifícate, Señor, en esta hora. Vidas que vengan a tus pies, Señor, que sean sanadas, Padre, por estos testimonios tan poderosos, Señor, que tú tienes en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y también quiero también decirle a nuestros amigos que nos escuchan que tenemos hoy de invitado a nuestra hermana Ruth. Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Para mí es de sumo gozo estar aquí en esta preciosa noche. Dios bendiga a esos amigos. Les pedimos, ¿verdad?, que estén atentos a todo lo que vamos a hablar, ya que vamos a hablar de la grandeza del Señor. Vive Dios. Amén, amén. Nos gozamos con nuestra hermana. Más adelante vamos a estar con ella. Nos vamos a estar gozando con su testimonio. Ella tiene un testimonio poderoso y nos vamos a estar gozando. Pero mientras tanto nos vamos con un himno, ¿verdad, pastor? Amén, vamos con unos. Que ha sido fuerte para ti la espera, que has llorado y has tenido que gemir, lo sé muy bien, y que a veces sientes darte por vencido, también lo sé. Levántate, que todo no está perdido, aún te queda la fe. Darte por vencido no es la solución, sigue clamando. Ya Dios en el cielo oyó tu oración, Él te responderá y te hará ver el deseo de tu corazón, ya lo verás. Sigue orando, sigue clamando, que tu bendición viene bajando. Sigue orando, que las puertas de manera pronto se abrirán.
poderoso, ¿verdad? Esa canción me hace pensar, pastor, que ha sido, el Señor nos ha puesto lo que es la oración en nuestras vidas, una dependencia, que esa es la manera donde nosotros nos vamos a comunicar con el Señor, orando. No hay ninguna otra manera, pastor, para nosotros poder comunicarnos con el Señor. Es algo poderoso, es algo simple, pero que lo necesitamos en nuestra vida de urgencia. Es hablar con Dios. Hablar con Dios. Hablar con Dios. Es importantísimo. Y sabes que estamos de deficiencia en esa área. Sí. Estamos en deficiencia, nos estamos olvidando de algo tan terrible como es la oración. La oración poderosa. Y realmente pues hay muchas personas que lo tienen como es una pesadez. Y lo que están, ayer el pastor predicaba, nuestro pastor que está aquí, predicaba de tenemos que subir al monte. Y una de las maneras para que tú puedas subir al monte es cuando tú estás en esa oración, en esa búsqueda, en esa presencia. Sí, pero tenemos que entender que subir al monte, lo que implica subir al monte es morir. Morir, matar al hombre carnal, para que ese hombre espiritual pueda bajar. Amén. Yo leía esto, yo estudiaba esto, está terrible, todo esto es increíble, alabado sea el nombre del Señor. Orar, dependemos de Dios, alabado sea el nombre, muy bueno, muy bueno. Sí, y también tenemos un testimonio poderoso que es de nuestro hermano Christopher Love, que nació en el 1618. Wow, ahí nada más. En ese año, eso fue hace poquito. Y él llegó a un servicio a los 14 años y el mensaje que se le estaba predicando lo conmovió tanto que tuvo una culpabilidad de pecado. Y su papá, al verlo así, creía que estaba en una depresión masiva y lo cogió y lo trancó en un cuarto. Y no lo dejaba salir, no lo dejaba ir, porque en Londres para ese tiempo era prohibido ir a los cultos de los evangélicos. ¿Y qué pasó, pastor? Él se escapa por la ventana y va al servicio. Más adelante, él se muda para Londres y se hace pastor. Y es carcelado y tuvo 5 años preso, ¿verdad? Y después cuando fue a los 33 años, que eso fue en el 1651, fue condenado a muerte por predicar la palabra de Jesucristo. Y está bien bonita esta historia porque su esposa y él nunca dudaron y siempre siguieron mirando hacia la cruz. Los invito a que vayan a ver este testimonio que está bien poderoso, va a estar en el Facebook, en Testimonios Poderosos, allí lo vamos a poner y lo va a ver completo, porque yo se lo resumí y se van a gozar un montón. Terrible. Sí, en las últimas noticias que tenemos aquí, hoy realmente una noticia que estaba leyendo y es muy importante, dice: ex ateo criado por gay se convierte en pastor y rescata a homosexuales. Dice que en una increíble historia de redención, un ex ateo que fue criado por padres homosexuales es ahora un pastor influyente que busca ministrar a aquellos que luchan con la atracción del mismo sexo y animarles a ver a Cristo como su identidad principal. Caleb Kaltenbach es pastor de la iglesia Discovery en Simi Valley, California, o sea que esto es aquí en los Estados Unidos, y autor del libro Gracia Desordenada. Compartió su testimonio inspirador durante una entrevista con Church Boy. Aleluya. Increíble. Eso es lo que está haciendo Dios. Y lo que quiere hacer Dios. Sí. Porque Dios no ha detenido, no se ha detenido la mano del Señor. Pastor, y también este joven fue impactado por un servicio, ¿verdad? Sí, es impactado. Más adelante en las noticias, si usted busca en las noticias cristianas, dice que él empezó a sentir como que algo diferente, pero era en las escuelas bíblicas, que lo invitaban, y él iba a las escuelas bíblicas. Pero lo más que me impactó de él es que él dice que él está animando a esas personas que están siendo traídas del mismo sexo, animarle a que vean a Cristo como su identidad. Porque es que yo creo que... ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque está en falta de identidad. Que realmente es poderosa. Entonces, como yo no tengo una identidad, no se reconocen. Y la mayoría de ellos dicen, bueno, soy gay porque soy una mujer en un cuerpo de hombre. O soy lesbiana porque soy una mujer, pero mi mente yo soy hombre, y yo soy mujer porque yo soy... esa es la diferencia que hay. Esto, vamos a identificarnos. Es lo que le está presentando un Cristo para que ellos se identifiquen con Cristo. ¡Qué increíble! Cristo perfecto. Pero fíjate, lo que me impacta
que no es la predicación lo que los está cambiando. Es el estudio. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39 y versículo 40. Escudriñad las escrituras porque me parece que ahí encontráis la vida eterna y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué? Vida. Y el Señor dice, yo soy vida y vida en abundancia. ¡Wow! ¡Qué increíble! La gente tampoco le gusta. Eso es el otro problema que tiene la gente, que no le gusta. No le gusta la oración y menos le gusta el estudio de la palabra. Este hombre encontró, al igual que este hombre que estaba diciendo, no, que la palabra le creó yo soy culpable. Sí, dice que lloraba, que él lloraba quebrantado porque esa palabra entró a los 14 años. Imagínate. Entonces este hombre reconoce y dice, wow, yo necesito identificarme con algo, y se identifica con Jesús. ¿Con quién más? Eso es poderoso. Bueno, la Biblia a mí me dice que yo tengo que parecerme a él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Es imitador de mí? Yo soy de Cristo. Oye eso, increíble. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? No sabía, pero yo te voy a decir. ¿Sabías qué? Esto está bueno. ¿Sabías que había un varón de Dios llamado Moisés? Tenía un problema de lenguaje. Y pese a este problema de lenguaje, escribió los primeros 5 libros de la Biblia denominados el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Así que como enfrentándose a Faraón pidiendo la liberación de su pueblo y convirtiéndose de esta forma en el libertador y guía de los israelitas a la tierra prometida durante 40 años. O sea, un hombre que tenía problemas de lenguaje logró tantas cosas. Se dice que tartamudeaba. Sí. Entonces, oye esto. Y escribió todos esos libros. Y cuando él hablaba, usaba a su hermano. A su hermano. El Señor le dijo, pues usa a tu hermano que hable, no te preocupes tú por eso. O sea que no hay, no hay excusa. Dios le dijo, él será tu boca, y tú le serás por Dios. Tú le serás por Dios a Faraón, y él te será como tu profeta. Ay, Dios mío, aleluya. O sea que no hay nada que nos pueda Porque no tenemos excusa. No hay excusa. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías No que tienes excusa. dice que las Naciones Unidas, la ONU, designó, este es bien importante, me encantó, porque dice que designó, yo no lo sabía, designó el 27 de enero como el Día Mundial de la Conmemoración de las Víctimas de Holocausto. Esta fecha simbólica, pero del 1945, fue liberado el campo de concentración de Auschwitz, creo que era allá de Rusia, cuando las Naciones Unidas buscaron una fecha, eligieron esta, ya que tiene el simbolismo establecido en Europa, pero el 27 de enero es un día mundial por las víctimas de los holocaustos. Ahí murió mucha gente. Auschwitz es donde mandaron a matar. Esta fue lo que se llama la de final, tiene un nombre. Lo que pasó fue ayer que habían 2 crematorios. Y era como una compañía de proceso, como una industria de proceso, y era donde más judíos se mataban, donde más judíos murieron. Pero eran 2 crematorios y tenían ahí, llegaban y los mataban enseguida. Una de las cosas que hacían con ellos, pastor, era que los dejaban tiempo con hambre, mucho tiempo, y después venían y le daban comida en abundancia, y eso le hacía que el estómago le explotara. ¿Sabes? Eso es lo que querían hacer con el pueblo de Dios, lo querían exterminar, lo querían sacar, pero pastor, se seguía cumpliendo lo que pasaba en Egipto, que se multiplicaban, seguían creciendo. Es que no hay cómo detener al pueblo de Dios, porque es un pueblo con promesa. Y el pueblo con promesa, se lo estoy hablando con la iglesia también, el pueblo con promesa tiende a multiplicarse. Y va a pasar con lo mismo con la iglesia. La iglesia, todo lo que la iglesia haga tiene que multiplicarse. Por eso es que la Biblia dice que y las iglesias se multiplicarán, no van a menguar, tienen que multiplicarse. Y eso estamos orando en la iglesia. La iglesia está orando y dice, Señor, es tiempo. Sí, y estamos viendo eso, pastor. Estamos viendo un crecimiento, estamos viendo muchas almas que están entrando a los caminos del Señor, personas que no habían llegado a los pies de Cristo. Y los estamos viendo. Lo que está haciendo el efecto, lo que está haciendo Cristo, que murió hace más de 2000 años, todavía está obrando en los corazones de las personas. Hay efecto. Sí, hay un efecto poderoso en muchas vidas. No hay cómo detener la sangre de Jesús. Alaba. ¿Sabías qué? Que queremos escuchar un himno. Queremos escuchar un himno, ok. Queremos escuchar un himno, así que vamos a una himnología y estamos contigo de nuevo. Gloria a Dios.
856-696-71 es el número de llamar. Aprovecha ahora, este es el número de llamar, alabado sea el nombre del Señor. Se está alejando de mi presencia y mira cómo está. Te sientes solo y triste y no hallas una salida. Huyes sin que nadie te esté persiguiendo. Solo andas en tinieblas y en oscuridad. No me sientes a tu lado y yo era el único que secaba tu llanto cuando todos te dejaron. Y ahora dices que te alejas para nunca volver. Si te amo, ¿por qué? Porque me das la espalda y yo morí por ti. Y fue por amor. Mira mis manos, mira mi costado, mira mi frente ensangrentada. Fui latigado, fui abofeteado mientras pensaba en quien te amaba y lo hice por amor. Que morí por ti y lo hice por amor. Que morí por ti. Te fuiste alejando de mi presencia y mira cómo estás. Te encuentras solo y triste y no hallas una salida. Huyes sin que nadie te esté persiguiendo. Solo andas en tinieblas y en oscuridad. No me sientes a tu lado y yo era el único que secaba tu llanto cuando todos te dejaron. Y ahora dices que te alejas para nunca volver. Si te amo, ¿por qué? Porque me das la espalda y yo morí por ti. Y fue por amor. Mira mis manos, mira mi costado, mira mi frente ensangrentado. Fui latigado, fui abofeteado mientras pensaba. ¿Cuánto han dejado esa relación con Cristo Jesús, verdad? Que se han alejado. Porque Cristo tenía una relación de padre a hijo, de hermano contigo, y te has alejado de Él. Y Él quiere de nuevo tener esa relación contigo, ese tú a tú. Quiere abrazarte, quiere mimarte, porque eso es lo que hace Cristo. Y a veces nos hemos alejado de ese cariño y decimos, no tengo cariño, no tengo a nadie, me siento vacío, pero hemos dejado el Cristo de la gloria, que es el que nos abraza. Pastor. Es que tú dices algo increíble, porque la gente que se siente vacía fueron los que antes tenían algo. Sí. Mira, nos llamó Aníbal. Aníbal. Dios te bendiga, Aníbal. Aníbal, Dios le bendiga, Aníbal Rivera, ¿verdad que sí? Dice aquí, quisiera, antes de pasar al testimonio, Claro. dice, tenía diabetes y Dios hizo un milagro y la sanó. Amén, aleluya. Pide que al que esté enfermo ponga su mano sobre la radio creyendo que Dios lo hace ahora y que Dios lo hará. Amén. Así que mientras usted esté ahí escuchando el testimonio, usted cree que Dios va a hacer algo, ponga la mano en la radio, ponga la mano donde está afectado y créalo.
Amén. Nosotros creemos que va a pasar algo. Y queremos que nos llame porque esto nosotros lo queremos anunciar a las personas para que sepan que hay un Cristo verdadero que está haciendo sanidades. Sí. Hermano Aníbal, si quiere llamar, puede llamarnos de nuevo rapidito, llámenos porque queremos hacerle algunas preguntitas y nos gustaría que usted nos llamara. Si usted nos llama ahora mismo, yo le paso el teléfono a nuestra hermana Linari para que ella pueda hablar con usted. Amén. Amén, amén. Y vamos a pasar ahora a lo que hemos venido. Hemos venido a traer un testimonio poderoso. Tenemos a nuestra hermana Ruth, que ha venido a dar lo que el Señor ha hecho en su vida. Nuestra hermana Ruth, Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga a cada uno de los que nos están escuchando una vez más. Antes de comenzar a hablar el testimonio, quisiera leerte un verso de la Biblia que cuando lo estaba leyendo me impactó y se encuentra en Job capítulo 16, verso 19. Dice: mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. ¿Verdad? Podemos ver cómo Job aquí explicaba sobre lo que estaba hablándole a Dios, de lo que le estaba sucediendo. Pero en esta noche yo quiero hablarte de un momento donde en mi vida pues yo tuve una experiencia con Dios. Yo quisiera darte a entender, ¿verdad?, que yo fui criada y nacida en el Evangelio, pero aun cuando fui criada y nacida en el Evangelio, me desvié de los caminos del Señor. Cuando me desvié de los caminos del Señor tenía la edad de 12 años y en esa edad de 12 años el enemigo comenzó a ponerme rebeldía y muchas cosas en mi corazón, donde el enemigo me puso tantas cosas en la mente donde pensaba que nadie me amaba, porque el enemigo lo que ha venido, como dice la palabra, es a matar, hurtar y destruir, mas Cristo vino a darnos vida, pero vida en abundancia. Y cuando el enemigo me comenzó a poner eso en la mente, recuerdo que comencé a estar con amistades donde no tenía que estar en la escuela. En la escuela comencé a entrar en pandillas. Y ahí, estando en las pandillas, ¿verdad? Comenzamos nosotros a hacer un grupo, éramos como 15. Estuve un año en esa pandilla donde el enemigo comenzó a ponerme tanta rebeldía que lo único que yo hacía era querer destruir, querer hacerle daño a los demás. Comencé a sentir tanto odio por la gente, una cosa increíble, algo que yo misma en aquel momento no podía ni explicar, ¿verdad? Por qué yo sentía tanto odio y desprecio para la gente, pero lo único que yo quería hacer en aquel momento era lo que yo sentía por dentro, hacer a las otras gente sentirlo, pero de forma violenta. Y yo comencé a entrar en la pandilla donde ese grupo que éramos de 15 comenzamos a tener un pañuelo, y en ese pañuelo era un pañuelo, me recuerdo que era un pañuelo rojo con blanco, y aquel pañuelo, lo rojo significaba sangre, pero lo blanco significaba pacto con el mismo infierno, ¿verdad? Y comencé a meterme en tantos problemas. Una muchacha que fue criada en el Evangelio, una muchacha que parecía que no rompía ni una vajilla en la casa, pero cuando estaba fuera de su casa comenzó a hacer tantas cosas que el enemigo trató de pisotearme de tal manera que yo me sentía que aún la iglesia no podía hacer nada por mí. Yo no quería estar en la iglesia. No entendía que era que el enemigo quería jugar con mi mente, quería destruirme de tal manera, porque yo había nacido y había sido criada en el Evangelio con una madre que siempre estuvo orando por mí y siempre oraba por mí, pero mi madre no sabía lo que yo hacía fuera de mi casa, porque yo me hacía la que no hacía nada, porque tenía un juego entre yo misma, porque nadie puede jugar con Dios, pero yo misma trataba de jugar en el sentido de que yo decía, nadie me puede ver, nadie puede ver las cosas que yo hago fuera de mi casa.
Pero entonces cuando comenzaron los problemas, ahí comenzaron mis padres a hacer llamados a la escuela y comenzaron a decirle, pero ¿qué es lo que sucede? Y ellos comenzaron a explicarle a mis padres no podían creer lo que escuchaban, porque era un grupo de 15 de nosotros en contra de una sola persona. No soltábamos la persona hasta verla en el suelo. Pero lo maravilloso que Dios hizo en mí, ¿verdad? Que aunque estuve ese año fuera, en ese año había algo dentro de mí que no me dejaba mantenerme quieta, no dejaba que yo durmiera en paz y tranquila. Yo sabía que había algo que yo tenía que cambiar, pero no era feliz estando en aquel mundo, haciendo las cosas que no tenía que hacer, ¿verdad? Y me acuerdo que en aquel momento, cuando comencé a ponerme tan rebelde, me acuerdo que llegué a una campaña donde mis padres me llevaron, una campaña donde había un hombre de Dios predicando la palabra, y en la primera noche yo me acuerdo que comencé a escuchar aquel testimonio de aquel hombre, porque a través de un testimonio poderoso, amado amigo que me escucha, fue que yo vine a los caminos del Señor y tuve un encuentro verdadero con Dios. Quiero que tú entiendas, ¿verdad?, que esta programación no es de casualidad. Esta programación es para que cada uno de ustedes entiendan que a través de los testimonios de los que estás escuchando, que Dios está hablando a tu corazón, amado amigo, para que hagas un cambio en tu vida. Tal vez tú dirás, pero yo no he pasado por muchas de las cosas que han hablado, pero tal vez has pasado por cosas que yo he pasado. Yo quiero que tú escuches, ¿verdad?, que en aquel momento que comencé a ir a aquella campaña, me acuerdo que era una campaña de 3 días, pero el primer día yo me fui para mi casa, y lo único que podía pensar eran aquellas palabras que había hablado aquel hombre. Aquel hombre hablaba de un testimonio donde Dios había permitido que él muriera y él pudo ver el infierno y pudo ver el cielo. Wow. Y comenzó él a describir lo que vio en el infierno, y él decía, comencé a ver gente que predicaban la palabra y lo único que decían era, ay, sácame de aquí. Y comenzó aquel hombre a predicar aquel mensaje y decía, pero llegué a un lugar donde solamente sentía paz, porque cuando Dios permitió que aquel hombre llegara al infierno, él sentía aún el dolor que aquella gente comenzaron a sentir con las llamas, él lo sentía con su cuerpo, y aquel hombre comenzaba a describir aquello, pero cuando Dios permitió que él llegara y mirara lo del cielo, pastor, dice que aquel hombre comenzó a ver algo tan diferente que él mismo decía, yo tengo que cambiar. Yo tengo que hacer algo. Aquel hombre decía que cuando él llegó a ver las puertas del cielo, respiraba paz, solamente con mirar las puertas de aquel cielo. Y eso a ti te impactó, aquel testimonio, sí, pastor, me impactó de una cosa tremenda. Pero en aquella noche yo me acuerdo que no acepté al Señor. Ok, bueno, entonces sí te impactó. Tú sentiste que te estaba hablando a ti. Yo sentí que me estaba hablando. Pero fíjate que me llamaste la atención, porque tú dijiste que estoy oyendo tu mensaje, tu testimonio me dice que desde pequeña tú le servías al Señor. Eso es así. Y a los 12 años tuviste una rebeldía. Tuve una rebeldía, me aparté. Comencé a hacer cosas indebidas que no tenía que hacer. Oh, wow. Y es terrible, ¿verdad? Pero te pregunto, cuando estabas haciendo esas cosas, el remordimiento de las cosas que todavía habías experimentado, habías conocido de las cosas del Señor, ¿no llegaban a tu mente cuando estabas practicando estas cosas? Llegaban a la mente, porque era como que aunque había una rebeldía en mí, yo reconocía que yo estaba mal. Pero estábamos hablando de nuestra hermana Dina ahorita, y estábamos hablando de que el abandono de la oración, el no reconocernos con el Cristo de la cruz, eso pasó por tu vida. Tú abandonaste la oración. Yo prácticamente, aunque yo sabía que orando era la manera de comunicarse con Dios, en aquel momento yo no había tenido un real encuentro con Dios. Todavía no. Ok, muy claro. No había tenido un real encuentro con Dios de tal magnitud que aunque yo sabía
que había conocido, había vivido, experimentado ver cómo Dios hacía milagros y hacía cosas en la iglesia y cómo mis ojos los podían experimentar, yo todavía tenía algo en mí que como que quería experimentar algo del mundo. Y te pregunto, ¿todavía leías palabras? ¿Todavía te empapabas en la palabra mientras estabas en ese camino, estando en ese camino pecaminoso? ¿Todavía estabas? Como antes, ¿verdad? Ajá. En ese momento el enemigo no me lo permitía. ¿Y la escuela bíblica? Las escuelas bíblicas yo llegaba, pero mi mente estaba en otro mundo, porque Wow. el enemigo me había completamente cegado y era como que yo estaba ahí, pero no estaba ahí. De acuerdo a lo que pues, podemos deducir claramente que abandona la oración y la palabra, cae en esos errores. Porque no está teniendo, como tú dices, y como dijo Linares, estaba diciendo Linares, no está teniendo un encuentro con Cristo. Confrontado. No ha sido, es muy bueno. Por eso fue que en aquel momento, cuando aquel predicador comenzó a hablar de ese testimonio, yo me sentí tan impactada, porque yo decía, wow, si este hombre llegó a ir al infierno y él vio cómo aquella gente que supuestamente conocían la palabra, pero ahora están ahí, yo misma pensaba y yo decía, wow, ¿qué sería de mí? Pero no aceptaste, Señor. Pero en ese momento no lo acepté. ¿Por qué? Porque tenía una rebeldía tanta, porque yo sentía como que el enemigo me había puesto tanto odio en mi corazón, que yo no podía explicar cómo era que yo estaba en esa condición. Y, ¿verdad? Estabas en esa condición y por eso entra la ganga y te pregunto, ¿qué es lo que te daba la ganga a ti? ¿Qué provecho tú le sacabas a eso? Que dejas a Cristo y escoges la ganga. No tuve ningún provecho, lo único que tuve fue ser infeliz, porque no había gozo en mí, no había paz, yo no dormía. Pero sin embargo entraste. Pero entré. Algo en la ganga te llamó la atención. Lo que pasó es que, pastor, en aquel momento cuando yo entro en aquella ganga, en realidad fue una ganga que comenzó conmigo. Ok. Perfecto. Yo comencé a decir, bueno, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando, según yo, algo que yo pudiera identificarme y que tú pudieras controlar. Exacto. El hombre no quiere, el hombre no quiere someterse a la voluntad. Seguro. Nos pesa la voluntad de Dios. Y que el hombre siempre quiere ser el líder de algo. Específicamente la gente que tiene un llamado de parte de Dios. Sí. Yo conozco mucha gente que son gente llamada por Dios y ellos han sentido de que son líderes desde siempre. Entonces, una pregunta, Ruth, quería hacerte una pregunta. Y Amén. cuando estabas en ese tiempo estabas en esa ganga, ¿llegaste a hacer daño? Pues ahí es donde quería llegar, porque llegaron momentos donde, como decíamos ahorita, ¿verdad? Eran 15 de todos nosotros. Hay veces... 15 personas se unieron a ti. Sí, éramos 15, completamente 15 más. Hay veces venían 2 o 3 de otras pandillas que hay veces se unían. Pero era tan tremendo porque cuando alguien de la pandilla peleaba, pues todos ayudábamos al de la pandilla. No dejábamos la persona que estábamos atacando hasta que la viéramos en el suelo. Era una cosa tremenda. Terrible. Oye, y te pregunto, porque mucha gente cree que solamente las gangas están aquí en Estados Unidos. ¿Dónde sucedió esto que tú te uniste a estas gangas? Pues esto sucedió en Santa Cruz y Las Vírgenes. Bueno, ella no tiene una ganga, ella formó su propia ganga. Oh, ella formó. Ella fue la que empezó a hacer el clic. En la Junior Ella tenía High. su propio clic. Oh, sí. Y en la Junior High. En la Junior High. Entonces, y tenía algún color. El rojo y el blanco, como ¿Qué es dije, el pañuelo que estabas diciendo? que era lo que estábamos hablando. Simbolizaba sangre Y pacto con Satanás. y pacto con Satanás. ¿Cuál el color blanco? El blanco era el pacto. Increíble, porque estás usando unos colores que tienen que ver con paz, que es el blanco, y rojo, que es la sangre de Jesús.
Pero acuérdese, pastor, que yo estaba en un estado de rebeldía. Sí, porque el enemigo, es que esto es increíble, mi hermano. Usted está escuchando un testimonio de una persona que se ha criado en el Evangelio, a los 2 años comienza en una rebeldía, forma su propia ganga, su propio clique, dentro de esta escuela, escoge unos colores que realmente simbolizan la sangre de Jesucristo, pero el enemigo lo tuerce como siempre ha querido hacer, torcer todo lo que es de Dios y hacer de eso otra herramienta y otro significado que es en contra de lo que la Biblia dice. Sí. Es increíble lo que estás diciendo. Y la hermana dice que si le hiciste daño, tú acabas de decir que hasta que no veía a la persona en el piso, no lo soltaban. Wow. Y quiero que nos diga, nos queda un poquito de tiempo, pero quiero que nos diga, ¿y cómo chocaste con Cristo? ¿Cómo llegó ese cambio a tu vida? Después del testimonio de este hombre, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Mi experiencia, después de este testimonio de este hombre, mi experiencia fue que fui otro día para la misma campaña, porque era una campaña de 3 días, pero por el día en la escuela, me acuerdo que íbamos a pelear la ganga. Ajá. Pero a mí me tocó pelear con alguien que yo no sabía que era hijo de un pastor. En otra ganga que era hijo de pastor. Él no estaba en ganga. Nosotros íbamos a pelear con un muchacho que era un hijo de un pastor. Yo no sabía que era hijo de pastor. Yo iba a apuñalar a este muchacho. Y yo me acuerdo que Dios utiliza a mi hermana que no sabía lo que yo iba a hacer, y me jala para el lado y me dice, vente conmigo. Y se fue y me llevó, me jaló, prácticamente me jaló, me sacó de donde yo estaba enfocada. Me acuerdo que cuando yo vengo a terminar con lo que había comenzado, ya la ganga completa había terminado lo que yo iba a hacer. Ya habían llamado policía, habían hecho todo, y yo me quedé como, espérate un momento, ¿qué pasó aquí? Porque yo no estaba. Y yo me acuerdo que la policía vino, pero denunciaron a todo el mundo menos a mí. Yo decía, pero Dios, que no entiendo. Y cuando llego por la noche a la campaña nuevamente, que este varón comienza otra vez a decir el mismo testimonio, porque él decía, yo no puedo irme de aquí sin que la gente, todas entiendan lo que yo vi en este testimonio, y comenzó a hablar de nuevo lo que vio. Y yo me acuerdo que ese hombre no había ni terminado de hablar el testimonio cuando yo aparecí en el altar temblando, llorando y diciendo, yo quiero a Cristo. Aleluya. Hasta el sol de hoy, lo único que yo puedo explicar fue que la mano de Dios me llevó al altar para decirle a Dios que me perdonara, que yo quería volver a sus caminos. Y así fue que yo comencé a tener ese choque con Dios, de tal manera que cuando yo llegué al otro día a la escuela, la pandilla se rompió. Y entonces ahí fue donde yo comencé a testificar a los de la pandilla. Cuando ellos me dijeron, ¿qué es lo que te pasa? Tú te ves totalmente diferente. Yo le dije, fue que yo volví otra vez a la iglesia. Y ellos me decían, pero hay un brillo en ti. Yo decía, sí, porque yo tuve un encuentro especial con Dios, de tal manera que ahora lo único que yo puedo decirte es que tú también lo debes de probar. De tal manera que cuando yo comencé a testificar lo que Dios hizo, aquel grupo se rompió, ya no hubo más pandillas, y comenzaron en los mismos grupos, los mismos que estaban en esa pandilla, comenzaron a empezar a visitar la iglesia. Pastor, lo que yo veo aquí es que ella estaba conociendo, como yo le estaba diciendo la primera vez que empezamos el programa, que yo conocía al Dios de mi papá, y ella conocía al Dios de su madre, pero ella conoció verdaderamente quién es Cristo cuando ella tuvo encuentro con él. Sí, porque es que, como estaba diciendo nuestra hermana Linares, que mucha gente, nuestra hermana Linares dijo algo fuera de micrófono, muy importante, muy interesante, que mucha gente todavía no se puede identificar con Cristo. Hay muchos que les sirven, y lo ponemos entre comillas, decimos entre comillas, que les sirven, y están ahí porque están convencidos. La cuestión no es convencerse, no es simplemente convencerse, sino creer. Y cuando tú ves a Cristo, y tú ves que el Espíritu Santo comienza a hacer en tu vida, entonces viene lo que dijo nuestra hermana ahorita también, que dijo, es el único que puede llenar. Es el único. Amén. Qué cosa más increíble. ¿Cómo conociste a este personaje que está a tu lado?
este personaje que está a mi lado, mi amado esposo, ¿verdad? Fue algo bien tremendo, porque me acuerdo que iba a predicar en una campaña de jóvenes donde estaba en la iglesia que él pertenecía antes, ¿verdad? Y entonces ahí... Oye, déjame decirte que está más contento que nadie. Tiene casi todos los dientes por fuera. Sí. Ajá. Sí, yo me acuerdo, y yo me río, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que yo puedo decir, pastor, como estábamos hablando en una clase bíblica, que yo era una de las que decía, yo peleé con Dios, porque yo no quería, pero yo no gané tampoco. No es que no gana, el que pelea con Dios no yo gana. me puse hasta una sortija en el dedo, el dedo de matrimonio, y Dios me hinchó la mano, pastor, para que me quitara la sortija, porque Dios me había hablado en Puerto Rico, cuando Dios me mudó para Puerto Rico, que cuando llegara aquí a los Estados Unidos, Dios me entregaba la pareja. Oye, eso. Y fue este hombrecito. Y fue este que está aquí a mi lado, que aunque en aquel momento yo no lo conocía, yo le oraba a Dios en mi casa, y yo le decía, Señor, no lo conozco, pero el que tú me vas a dar, bendícelo y ayúdalo donde quiera que esté. Ya estaba segura. Es increíble, realmente es que, Ruth, me he gozado con tu testimonio, pero una cosa que me ha impactado de todas las cosas que tú has dicho, y a usted que me está escuchando en estos momentos, escuche esto. Al principio yo estaba diciendo, porque yo sé que nos queda muy poquito, al principio yo estaba diciendo que ella estaba, en otras palabras, de líder de 15 personas, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú llegas a Cristo, el Señor te da más de lo que tú puedes hacer, porque yo tengo entendido y he escuchado que tienes un ministerio hermoso, la que el Señor te ha permitido, o sea que ya el Señor ya no eres líder de 15, el Señor te ha dado un pueblo. Amén. A quien tienes que ministrar, te ha dado pareja, te ha dado bendición. O sea, es increíble cómo el Señor multiplica cuando tú decides entrar a esa voluntad de Él. Y todo es por la oración. No es un líder ahora de un clic, ni de una ganga. Ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Eres una representante de Cristo. Exactamente. ¿Cómo se llama tu ministerio? Porque de tal manera amó Dios al mundo, incorporado. Oye, eso. A su nombre. Gloria. Tenemos una lista de personas que nos piden oración. ¿Tenemos otra por allá? Amén. ¿Están para acá? O habla tú ahí mismo. Dile tú ahí mismo. Sí, dice, y de Elisa Cruzata pide oración por ella y su familia. ¿Verdad? Por eso, pastor, por eso fue que yo comencé con el texto bíblico que dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Job 16:19. Amén. Nuestro hermano Jorge tiene una lista también que quiere leer. Amén, pastor. Aquí tengo a Giovanni Colón, que tú lo conoces. Él pide oración. Él en mayo, él se va para la África por 11 meses. Y pide oración y para que Dios, tú sabes, lo protege. Los marinos. Ajá, ajá. Y él va a estar allá. Mi primo, Natanael García, también pide oración para que Dios lo levante y lo restaure en unas cuantas áreas. Y aquí yo tengo 2 personas que trabajan conmigo, Leonor Rivera y Geneva Jackson, que pide oración, tú sabes, gente que conoce una palabra pero que necesitan un empuje. Ellos también piden oración. Y otro compañero de trabajo, Axel Rodríguez, un joven que estaba hablando la otra semana, que vino de Puerto Rico y estaba en la iglesia y está buscando una iglesia porque vino de Puerto Rico, empezó a trabajar y poco a poco dejó el camino, pero conoce la palabra y un joven que predicaba. Vamos a invitarlo el domingo para la iglesia. Amén. Y también el misionero hermano Gualberto también nos mandó un mensaje ahí por internet. Amén. Y Yamín Meléndez también. Amén. Yari y Mike también nos mandan saludos. Amén. Por ahí nos mandaron un mensaje también. Y Marisa González pide la oración por sanidad. Amén, gloria a Dios. Todo esto, hermano, mire, nos queda un minutito. Dice Amén. Mereida Córdoba Medina por familia y salud.
y el hermano Benji Torres por familia sanidad de su padre. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a hacer esa oración ahora. Amén, amén. Y le damos gracias a nuestra hermana Ruth por estar con nosotros y le queremos decir que todos los lunes vamos a estar aquí de 6 a 7 y después comienza Tiempos de sanidad. Tiempos de sanidad aquí Amén. con nuestro pastor, Pastor Flores, y estamos en la iglesia de Norma. Allí estamos los domingos de 5:30. Si usted no tiene congregación y se quiere congregar con nosotros, allí estamos y lo invitamos. Pastor, vamos a orar por toda esa santa. Vamos a orar. Vamos, Amén. yo en oración. Vamos adelante. Amantísimo Dios y Padre de la Gloria, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Te adoramos, pidiéndote, te bendecimos, Dios mío, Padre celestial. por Glorifícate, estas Señor, personas que han pedido la oración, pidiéndote, Dios mío, por aquellos, Dios amado, que están deseando, Dios mío, Señor, que tú los restaures, Señor, que tú los levantes, Dios mío, transforme esas vidas y llévalas, Señor, a tu casa, donde ellos tengan un verdadero encuentro contigo. Aquellos que piden salud, Dios, pon tu mano sobre ellas, Señor, y lo declaramos hecho por tu palabra, Padre celestial. Mira las familias de estas vidas, Padre, llénalos cada día de tu presencia, Señor, y ayúdalos, Señor, a seguir hacia adelante. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Y hermano o amigo que nos escucha, si tienes un testimonio, algo sucedió en tu vida, llámanos para nosotros decirlo aquí, lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te Y bendiga. también en el Facebook te puedes llamar o... En el Facebook nos puedes conseguir en Testimonios Poderosos, porque todos tenemos un testimonio. Y ahí puedes escribir lo que tú pues has sentido de parte del Señor. Eso es todo por esta noche de Testimonios Poderosos, pero queremos que usted esté al tanto de esto, hermano. Dígale a su hermano, a su amigo, a su vecino, que en wmzradio.com estamos saliendo al aire de 6 a 7 de la noche con Testimonios Poderosos. Nuestro hermano Marcos Santana y su esposa Linares. Alábalo, vamos a ser bendecidos. Para adelante, para el cielo, seguimos gozándonos de estas ricas bendiciones.